Hola amigos de la EUDE, en este séptimo encuentro vamos a hablar de la batalla de Vilcapugio. Vilcapugio es una derrota que tiene Belgrano, una misteriosa derrota, donde Paz en su relato nos cuenta de las intrigas de por qué se perdió una batalla que parecía ganada. Hilando un poco en el tiempo, Belgrano salía victorioso luego de su triunfo en Salta, que le deparó una gran apoyo para todas las tropas, y su magnanimidad hizo que en el mismo campo de Castañares cavaran una fosa común donde enterraron a vencedores y vencidos colocando precisamente esa misma inscripción: vencedores y vencidos, Salta, 20 de febrero de 1813. El gobierno, muy contento por el logro de Belgrano, que estaba cumpliendo la tarea que se le había encomendado, le ordena que siga para adelante y le regala 40.000 pesos, a lo que Belgrano le devuelve con un oficio que es famoso y conocido, diciéndole lo siguiente: el honor con que vuestra excelencia me favorece al comunicarme los decretos de la soberana Asamblea Nacional Constituyente, en que se digna condecorarme con un sable de guarnición de oro, que lleve en la hoja grabada la siguiente inscripción: la Asamblea Constituyente al benemérito general Belgrano, al premiar sus servicios, pero con especialidad el que acabo de hacer en la gloriosa acción del 20 pasado en Salta, con la donación en toda propiedad de la cantidad de 40.000 pesos señalados en valor de fincas pertenecientes al Estado, me empeña sobremanera a mayores esfuerzos y sacrificios por la libertad de la patria. Y continúa Belgrano: he creído propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de mi patria, destinar los expresados 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas públicas de primeras letras, en que se enseñare a leer y escribir, se enseñare la aritmética, la doctrina cristiana y los primeros rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad hacia ésta y al gobierno que la rige. Y le pide que las escuelas se instalen en 4 ciudades: Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, que carecen todas de un establecimiento tan esencial e interesante a la religión y al Estado, y aún de arbitrios para realizarlo. Belgrano, una vez más allá de su faceta militar, siempre pendiente de lo que es la educación, se preocupa por instalar estas 4 escuelas, que ya veremos cuándo se volvieron a instalar. Muy bien, Belgrano le envía a Buenos Aires las 3 banderas que había capturado, había logrado una capitulación con Tristán, donde le había hecho firmar a todos los oficiales que no iban a volver a tomar las armas en contra de las provincias del Río de la Plata. Este episodio lo promueve a un nivel de confianza para con sus vencidos, de que no iban a volver a tomar las armas. En ese momento, la Asamblea del año 13, por primera vez, acuña en las monedas una frase que le hemos escuchado muchas veces, pero que desde ahí en adelante empiezan a tener nuestras monedas, que dicen: en unión y libertad. Muy bien, a partir de ese momento, el virrey que estaba en Lima, el virrey realista Abascal, renuncia a esa capitulación que había firmado Tristán, lo reconviene a Tristán, y el mismo Tristán le escribe a Goyeneche, que era su primo, que estaba en Lima, y le dice que luego de haber hecho una junta de guerra, él se va a dirigir a Oruro, y que él se prepare también, Goyeneche, para evitar ser avanzado por Belgrano, que se iba dirigiendo hacia adelante. En el mismo momento que determina esta junta dirigirse a Oruro, liberan 100 prisioneros de los prisioneros patriotas que tenían. Y a su vez le dice Tristán a Pezuela
que se dirija, que escape hacia el norte y que se prepare la defensa. Goyeneche se retira, se va dirigiendo hacia Lima y se queda en un pueblito cerca de Oruro que se llama Sepultureros. Y en ese mismo pueblo él establece un nuevo batallón que por el nombre del pueblo lo llama el Batallón de la Muerte. Muy bien, a principios de mayo, la vanguardia patriota, recordemos que esto había sido en febrero, a principios de mayo la vanguardia patriota se encuentra ya en Potosí buscando al enemigo realista. Y Belgrano, ya capacitado en las artes militares, empieza a hablar de las tácticas militares. Y algo que es muy común hoy en día, hablar de la celeridad y de la movilidad, Belgrano lo remite en un oficio diciendo: no hay un autor militar que aconseje se hallen las avanzadas de un ejército a 130 leguas de su cuartel general. Y no habrá un militar que discurra, que apruebe ni aun el movimiento que ha hecho el ejército sin tener todo lo preciso y sin ser capaz de entrar en una acción decisiva, que es la que debemos esperar si la llegamos a tener. En cuanto a la celeridad y a la movilidad, se debe entender cuando las cosas se hallen como deben, y no exponiéndose a un contraste de que depende la felicidad o infelicidad, no solo de los pueblos, sino de los virreinatos de Lima y acaso no solo de esta generación, sino de las venideras. Belgrano hace una interpretación muy especial de lo que es la táctica militar y aparte siempre pensando en el futuro, piensa en la evolución de que estos pueblos deben contribuir. Cuando hablamos de estos pueblos, hablamos de pueblos indígenas en el Alto Perú, en lo que es hoy Bolivia. Belgrano se desplaza hacia Potosí, se establece en junio en Potosí. Y ahí conoce a un cacique, el famoso cacique Cumbay, quien sorprendido por la movilidad de Belgrano y cómo estaba, se asombra de lo que estaba haciendo y le ofrece a Belgrano 2.000 indios para que colaboren, que ya vamos a ver cómo los nombra prácticamente Paz cuando hace referencia. En julio, estamos en junio, en julio siguiente, cambia el comandante. Goyeneche se retira y se hace cargo el general Joaquín de la Pezuela para reemplazarlo. En este momento Belgrano ya había organizado las provincias del Alto Perú, designando a sus mejores hombres, a Apolinario Figueroa, a Warnes, a Álvarez de Arenales, a cargo de las provincias. Entonces Buenos Aires aprovecha y lo nombra presidente de toda esa confederación de nuevas 8 provincias al brigadier Ortiz de Ocampo. El 27 de septiembre arriba Belgrano con su ejército a la pampa de Vilcapugio. Y ahí comienzan los relatos que hace el general Paz, que paso a leérselos. Era la madrugada del día 1 de octubre de 1813 y reposábamos aún en la seguridad de que el enemigo no nos buscaría. Al aclarar, tuvo el general el primer aviso de que el enemigo se hacía sentir en nuestros puestos avanzados. El capitán de mi regimiento, don Rufino Valle, que fue el que dio el primer parte, recibió una furiosa reprimenda del general, que atribuyó a cobardía la exigencia de sus avisos. Bien pudo ser que hubiese algo de singular en ellos, pero más de una vez he indicado la demasiada facilidad que tenía el general de clasificar ofensivamente el honor de un oficial, actos que, bien examinado, no merecían censura, ni en el infamante concepto que quería imprimirle. Este y otro desaire que sufrió después el capitán Valle determinaron sin duda su traidora resolución de pasarse al enemigo, como lo verificó antes de 2 meses, justificando así el general que lo había adivinado como un hombre de poco honor. Y sigue relatando Paz cómo estaba formada el ejército patriota. El orden de nuestra línea era el siguiente. Desde la derecha, la caballería resultante de las guardias avanzadas replegadas.
el batallón de cazadores al mando de Echeverría, del mayor Echeverría, primero y segundo batallón del número 6, mandado por el coronel don Miguel Arauz y el coronel Forés, el batallón de castas por el coronel Superí, el regimiento número 8, el coronel don Benito Álvarez, y finalmente la parte de dragones que no había estado de servicio a las órdenes del coronel Balcarce y del mayor Zamudio. El regimiento número 1, con un solo batallón, a las órdenes del coronel Perdriel, seguía estando de reserva. La artillería, según costumbre, distribuida en fracciones de 1 o 2 cañones sobre toda la línea. Y acá aclara lo que hacíamos referencia al cacique Cumbay. He olvidado decir que aunque no se habían reunido las fuerzas de Cochabamba, lo habían hecho 2 o 4.000 indios desarmados y sin la menor organización, instrucción ni disciplina. De estos indios, una parte fue destinada a arrastrar los cañones a falta de bestias de tiro y la mayor parte se colocó en las alturas que rodean el campo para ser un mero espectador de la batalla. Y hablando de la batalla, Paz comienza a relatarla. El fuego de cañón principió y nuestra derecha avanzó bizarramente sobre el enemigo. El batallón de cazadores chocó con el de partidarios y lo pulverizó, muriendo su jefe, el coronel español Laera. Nuestro centro también fue feliz, logrando arrollar y poner en derrota a las tropas de su frente. No era así nuestra izquierda, donde se había empeñado un terrible fuego con las mejores tropas del enemigo y en donde ocurrió la desgracia de que el batallón número 8 perdiese a sus 2 jefes, los bizarros Álvarez y Beldón, y enseguida también al capitán Villega, que les había sucedido en el mando. Este batallón de nueva creación y compuesto de reclutas en su mayor parte, habiendo quedado sin dirección, se desordenó, y la reserva, que debía haber restablecido el combate, acudió con tanta flojedad, más propio sería decir tan cobardemente, que muy pronto estuvo envuelta en la misma derrota. Bien cerca estuve para poder juzgar por mí mismo el poco esfuerzo de los jefes de esa brillante reserva para llevarla a la pelea. Nada hizo sino vacilar un poco y fugar vergonzosamente. Mientras esto sucedía, mi regimiento mutilado, como he dicho, hizo lo que podía esperarse de su capacidad, en su clase de muy mala y de una detestable caballería. Además de que ni oficiales ni soldados conocíamos nuestra arma, la caballería, y que ignorábamos en qué consiste su poder, su fuerza y el modo de emplearla, estaba la mayor parte de él montado en malas mulas y los demás en pésimos caballos. Apenas una tercera parte tenía unas espadas quitadas en Salta al ejército español. Sin embargo, ensayó varias cargas, ahuyentando a la caballería enemiga que tenía al frente, en términos que desapareció enteramente y aún se estrelló contra la infantería, como únicamente podía hacerlo. Ya entonces estaba decidida la suerte de nuestra infantería y en este costado huía a la desbandada. Nosotros seguíamos lentamente el mismo movimiento, confesándonos derrotados y vencidos. Nuestra ala derecha y la mayor parte del centro habían triunfado del enemigo que tenían al frente, poniéndolo en completa derrota y tomándole su artillería. El mismo Pezuela, dando por perdida la batalla, había fugado hasta Condo Condo, de donde lo hicieron volver las noticias que le llevaron de su ala derecha. Es hasta ahora, y lo fue entonces, un impenetrable misterio por qué nuestras vencedoras tropas suspendieron el ataque, y lo es mucho más por qué emprendieron la retirada. Se aseguró que habían batido los tambores de algún cuerpo, que las voces que la mandaban se oyeron distintamente, pero fue imposible averiguar dónde tuvo origen esta fatal equivocación. Nuestra desgracia consistió en la falta de un jefe de mediana capacidad y de valor que diese dirección a más de la mitad de nuestro ejército que estaba vencedor. Además, los jefes que habíamos perdido en la izquierda, de que ya hice mención, el comandante Forés, que había sido herido, y el coronel Arauz, que gozaba reputación de valiente, no tenían la capacidad para mandar este gran movimiento. Pienso que este mismo juicio formó el general Belgrano cuando dijo que si hubiera estado el coronel Dorrego en la batalla,
no se hubiera perdido. Señores, un ejemplo más de que cualquier acción en un hecho táctico puede determinar la fuerza, la suerte de una batalla. Una vez más, el general Belgrano, consciente de su poco conocimiento militar, pero de su gran sentido común, trata de reconstituir ese ejército para seguir afrontando. Lo vamos a ver, Dios mediante, en el próximo encuentro. Muchísimas gracias y espero que les haya interesado.